que ahora tenemos que hablar de Mufasa. Dirigida por Barry Jenkins, a quien recordamos sobre todo por su trabajo en Moonlight. Si recuerdan Moonlight, tal vez la recuerden mucho más por el incidente que pasó en los Oscars con La La Land que por la película en sí, pero bueno, dirigida por él. Y esta cinta que trata de explicarnos ciertos orígenes o ciertas cosas que no habíamos visto dentro de El Rey León. Innecesaria para muchos probablemente, para mí sí, y que por lo menos podemos decir antes de hablar de la cinta que sí supera al live action de El Rey León en todos los ámbitos habidos y por haber. ¿Era necesario? Probablemente no. ¿A qué generación le habla? Tampoco lo sabemos, pero por lo menos es un poco mejor esta cinta que El Rey León. Con esto nos vamos a una pequeña sinopsis, porque es rara la sinopsis, espero que la entiendan como lo que es, como una precuela, pero ahí les va. Cuando una tormenta se aproxima a Melele, Rafiki decide contarle a Kiara, hija de Simba y Nala, cómo su abuelo, Mufasa, se convirtió en el rey de la selva luego de ser un cachorro abandonado, huérfano y sin linaje. Luego de conocer a su familia adoptiva, Mufasa deberá proteger a Taka, pero la traición y las decisiones de ambos los llevarán a ser medios hermanos que se convierten en acérrimos enemigos y rivales. Esta cinta nos cuenta exactamente eso, cómo Mufasa llega a ser el rey, pero también cómo Taka, que después se convierte en Scar, eso no es spoiler, cómo llega a ser malo dentro de esta historia. Un guión escrito por Jeff Nathanson, que es el mismo guionista de El Rey León, el live action, y aparte de muchas películas como Atrápame si puedes, de La Terminal y Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. A mí Atrápame si puedes y La Terminal son de mis películas favoritas, pero también tenemos que entender que hace guiones como pues para comer, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Que hizo Piratas del Caribe y que hizo El Rey León, el primer guión de la 1. Este guión, el problema es que está todo basado en flashbacks que se aceptan, pero que si no existieran la historia sería sumamente aburrida. ¿Por qué? Porque son los momentos como de descanso y de tensión y distensión los que tienen estos flashbacks. Si bien plantea muchas respuestas, también plantea muchas preguntas que no sabíamos que teníamos y que no sabíamos que teníamos porque probablemente ignoramos muchísimo la base de esto, que es El Rey León, la película del Rey León de Disney, la cinta animada. A partir de ahí sale toda la película y todas estas dudas que parece que poco a poco quieren resolver, como por ejemplo, uno pequeño y sin dar mucho spoiler, de dónde sacó Rafiki su bastón, no lo resuelven en esta cinta, pero son pequeños easter eggs o pequeñas respuestas que no aportan demasiado a la historia. Si bien las situaciones que plantea el guión pueden parecer interesantes porque no son aburridas, eso sí se lo voy a dar, pueden parecer interesantes, las situaciones sobre todo que llevan a que Taka se convierta en Scar parecen más un pretexto sin peso y que al final todo tiene que ver con una escena casi de celos. Toda la historia se basa en eso y que un villano tan villanoso como Scar se haya convertido en eso por una cosa tan absurda, creo que hasta le resta peso a toda la historia del Rey León, a todo el universo del Rey León. De ahí en fuera el viaje del héroe funciona, eso hay que aceptarlo, funciona muy bien, pero el viaje o la transformación del villano no, y es exactamente por esto que les acabo de comentar, por lo absurdo que es el guión. Volvemos a decirlo, el guión sí es entretenido, pero cuando ya comprendes todo desde fuera o cuando quieres ver todo como una fotografía dentro del universo del Rey León, pierde muchísimo peso. Esto nos lleva a los personajes. ¿Por qué? Porque son personajes que ya conocemos. Mufasa, Taka, Rafiki, etcétera. Todos ya estamos muy enternecidos con ellos, sobre todo con la versión animada. Aunque puedo entender que también haya gente, muy poca, que les haya gustado el live action y que a partir de ahí se hayan enternecido con estos personajes. Las voces, yo la tuve que ver en español sinceramente porque había 60 funciones en español y muy pocas en inglés. Me hubiera encantado verla en inglés para escuchar las voces de Aaron Pierre, Kevin Harrison, John Carey o Beyoncé como Nala, pero no, la vi en español y también estuve buscando a las personas que prestan estas voces. Los vamos a mencionar nada más por no dejarlos fuera, sobre todo a los primeros tres: Alejandro Orozco, Luis Fernando Orozco y Arturo Mercado, Mufasa, Taka y Rafiki. Que el problema con ellos no es cómo interpretan el personaje, el problema con ellos es cómo interpretan las canciones, que no es tal cual problema de ellos. ¿Por qué? Porque las canciones no las hicieron ellos, tienen que cantar lo que está dentro del guión. Y eso nos va a llevar un poco a la música y a la dirección, pero vamos primero con la dirección. Ya dijimos, este director Barry Jenkins sabemos que sabe dirigir, ha tenido muchísimo trabajo
pero no podemos decir mucho al tomar en cuenta que Mufasa es una cinta de live action que nos da un poco de contexto fuera del CGI. ¿A qué me refiero? A que si todo es bello, es por el CGI. Sí se ve bien, pero tampoco es algo que te vaya a dejar boquiabierto todo el tiempo, que digas, wow, qué maravilloso escenario acabo de ver, o qué bonito se ve todo. No, no es por ahí. Está bien a secas. Esto nos lleva a la fotografía, una fotografía que, vuelvo a lo mismo, tampoco te va a dejar boquiabierto, de James Laxton, un fotógrafo de cabecera de este director, que sí, hay que aceptarlo, se ve todo muchísimo mejor que El Rey León, sí, definitivamente, vamos a darle eso de bueno a la cinta. Que tampoco quiere decir que sea mala la fotografía o buena, simplemente está un poco por arriba. Hay cosas que dentro de la fotografía se ven muy bellas, sobre todo en los paisajes, cuando sí los hacen ver muy realistas, pero es muy inocente y simplona en cuanto a la fotografía, porque hay escenas de violencia o de peleas que no hay una gota de sangre, obviamente, esto es muy Disney, que no se ve tal cual la violencia explícita y que todo está muy sugerido, muy por sonidos, muy fuera de cuadro, pero eso creo que le resta a la fotografía, cuando pudo haber sido mucho más madura. Y esto nos hace hablar de que no sabemos a quién está dirigida esta cinta. ¿Por qué? Porque si bien El Rey León podría parecer que es una película un poco más infantil, creo que a los niños, y lo vi en la sala en la que fui, con la cual estaba llena, había muy pocos niños y había muy pocos niños entretenidos. A los que en realidad les habla es a la gente más de nuestra generación, más de, vamos a ver, 25 años hacia adelante. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos con El Rey León. Las nuevas generaciones tuvieron que conocerlo con el live action, el cual, volvemos a decir, no es muy bueno, o con esta cinta. No sabemos exactamente a quién está hablando, y si nos habla a nosotros, tal vez quisimos ver un poquito más de, no violencia explícita, pero un poco más de realismo dentro de la fotografía. Ahora sí, vamos con la música, que retoma la música de Dave Metzer, el mismo músico y compositor de un montón de películas de Disney, y que aquí hacen como un refrito, las repiten. El problema está en que la música original o las canciones originales de la cinta no son épicas. Cuando recordamos las cintas de Disney cuando éramos niños, una tonadita se te quedaba pegada a la cabeza, alguna letra, algo, lo que sea se te quedaba pegado, pero aquí no existe eso. Y es algo que creo que todos los live actions de Disney tienen como error. No se preocupan de dar esa epicidad dentro de la música para que todo se lleve un poquito más allá y que salgamos tal cual de las salas cantando las canciones. Ya no es así. Lo que están intentando hacer ahora es nada más como replicar, pero no están replicando este gran apartado. Con esto hay que irnos a una calificación, porque no es una decepción para mí. Sinceramente no esperaba absolutamente nada de esta cinta, pero me entretuve. ¿Se la tengo que dar por buena? Claro que sí me entretuve. Para mí es un 6.5. No creo que sea necesaria, ya lo dijimos, pero sí creo que es mejor que El Rey León live action. Claro que sí.